Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hispanohablantes de todo el mundo, especialmente Latinoamérica y España. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente. En el capítulo de hoy me está acompañando de nuevo mi hermano Ismael Al-Mahdi y mi nombre es Verónica Al-Mahdi, y vamos a recapitular un poco lo que estuvimos hablando el show pasado, que es acerca de la historia de Adán y el tema de la sumisión de los ángeles, cómo sucedió su relación con Dios hasta que él empieza a ser de alguna forma sugerido por Satán que tiene que comer de el árbol, que es justamente el único árbol de todo el paraíso que Dios le dijo, por favor, no comas. Cuando él come, lo que sucede es que él termina cayendo a la tierra y se arrepiente, que esa es una de las grandes diferencias entre Satán y Adán y cualquier ser humano o cualquier ser que se arrepiente delante de Dios y que cometa un error. Lo que vamos a hablar hoy es, vamos a recapitular y tomar un poquitito la historia que habíamos hablado de Adán, y vamos a continuar con Caín y Abel, porque creemos que ahí existe unas muy buenas lecciones como para entender y aprender un poco el tema de las pruebas divinas, de las cuales hemos estado aprendiendo un montón, y si Dios quiere hoy es el último capítulo que le dedicamos al tema de las pruebas divinas. Sabemos que todos siempre en la vida hemos sido probados de alguna forma u otra, que nos encontramos frente a distintas situaciones en donde nos conocemos un poco más a partir de atravesarlas, y que en este momento en que sabemos que hay crisis sociales, crisis políticas, crisis económicas y crisis sanitaria en los distintos países, y nosotros vivimos en lo que le llaman el tercer mundo también, pero que afecta por igual a todas las personas. Estamos con ustedes y queremos de alguna forma tratar estos temas, darles herramientas para pasar por estos momentos de una forma un poco más con un poco más de conocimiento y con un poco más de aceptación y con un poco más de confianza y con un poco más de fortaleza, y bueno, y entendiendo un poco más cuál es la relación que Dios entabla con nosotros y cuáles son los motivos, y sobre todo aprender de los aciertos y los errores de nuestros profetas y de nuestra historia y del legado escrito, bíblico, también como en el Corán, también como en la Torá, que Dios nos ha dejado a través de la historia para que nosotros nos podamos guiar a través de estos lineamientos y no sentirnos desamparados y no sentirnos solos, sino que poder aprender. Eso es un material enorme, y creo que el reflejo de la humanidad de hoy realmente es el reflejo de una humanidad que se ha olvidado de esos escritos, que los ha dejado de lado y que no los ha mirado, o los ha mirado pero no los ha aplicado en su vida diaria. Y esas son las consecuencias. Eso es un poco también lo que vamos a hablar hoy. Vamos a decir, vamos a hablar qué cosas están realmente en manos de Dios y qué cosas están realmente en nuestras manos, y qué cosas Dios nos ha enseñado y para que nosotros podamos aplicarlas, y no simplemente para que descansen en libros y después ver las consecuencias, que es en lo que un poco nos estamos metidos en este momento. Así que sin más introducción, vamos a meternos en el tema de hoy de lleno, empezando a hablar de los dos mayores temores de Adán. Toda persona tiene temores, y estos dos mayores temores de Adán era, uno, la muerte, y dos, la pérdida del reino, la pérdida del lugar en donde estaba viviendo. O casualidad que al comer del árbol, ¿qué es lo que sucede? Sus dos mayores temores se hacen realidad. Y o casualidad que Dios conoce nuestros corazones, y justamente era a través de sus instrucciones lo que lo estaba tratando de evitar a Adán pasar justamente por estas circunstancias que Adán mismo no quería pasar. ¿Qué es lo que pasa? La confianza de Adán con respecto a Dios, con respecto a la justicia de Dios, con respecto a la bondad del Dios, se vio enflaquecida porque se vio seducido, o no tuvo las defensas suficientemente altas como para estar atento a los susurros de Satán, o los susurros de que todos escuchamos, que algunos lo llamarán Satán, otros malos pensamientos, otros desconfianza, lo podemos llamar como lo querramos llamar, pero son esas cosas que debilitan nuestra confianza, debilitan nuestra fe y debilitan la noción y el conocimiento de que hay un propósito para todo, de que estamos en el lugar indicado y que las situaciones en las que estamos son las correctas, y en las situaciones que nos pone Dios no hay nada que se escape
de su conocimiento y que todo lo que nos pone en el camino es para nuestro bien. Cuando nosotros perdemos, si quieren llamarlo Dios, si quieren llamarlo universo, lo pueden llamar como quieran, cuando nosotros perdemos esa confianza es cuando en realidad por cómo vemos nosotros las cosas, es como las cosas se manifiestan realmente. Ni siquiera es que realmente las cosas sean de una forma, sino por nuestra forma de ver las cosas, por nuestro interior, es que realmente las cosas se transforman en negras o blancas, positivas, oscuras, etcétera. Entonces Adán tenía estos dos grandes temores. Dios le había dado ambos, le había dado un reino y le había dado una vida eterna. Y le dijo, este árbol... Y Adán, en vez de pensar, este árbol debe ser perjudicial para mí y por eso el Señor me ha prohibido comer de él, de nuevo, en vez de Adán pensar, este árbol es perjudicial para mí y por eso Dios me ha prohibido comer de él, Dios solo lo puso aquí para ver si yo confío. El proceso de pensamiento de Adán fue el siguiente: este árbol debe ser para los más poderosos y conocedores de la creación de Dios, porque si no, no me prohibiría Dios comer de este árbol en particular. Desafortunadamente Adán no escuchó a Dios y pensó que Dios estaba tratando de impedirle algo beneficioso. Y ese fue uno de los más grandes errores de Adán y de la historia. Sí. Cosa que el diablo le fue inculcando poco a poco mediante los susurros, ¿no? Como hemos visto también en el anterior, mencionamos en el anterior programa, que le empezó a hablar y hacerle ver que ese acto de comer el árbol es algo que podría ser beneficioso para él, cuando Dios ya le había advertido de las consecuencias de ello. Exactamente. Sí. Entonces en ese momento Adán aprendió una lección de una forma dolorosa. Siempre tuvo Dios los mejores intereses en su corazón y Dios siempre es nuestro amigo más verdadero. De hecho hay una hermosa cita en el Corán, o una ley en el Corán que dice: realmente vuestro único y verdadero amigo es Dios y su mensajero. Y eso de alguna forma nos deja bastante libres como para entender que solo Dios y su mensajero es quienes nos van a estar guiando y quienes se van a estar ocupando de qué es lo mejor para nosotros, nadie más, o siquiera nuestro propio pensamiento, como dice la Biblia también. Y no confíes ni siquiera en tu propio entendimiento. Quiere decir que la única forma de estar en terreno seguro y salvados es cuando uno sigue o al mensajero o los lineamientos de Dios. En este momento, gracias a Dios, tenemos ambos y por eso estamos haciendo este show y por eso este canal. Porque existe el mensajero de Dios en este momento en la tierra y porque también existe el mensaje de Dios dejado a través y a lo largo de la historia. En este momento Adán no pensó de esta manera y se volvió mortal. Perdió su posición de honor y fue expulsado del paraíso. Hay un hadiz interesante narrado por Ibn Abbas del profeta Mohammed, quien dijo, que la paz sea con él y su familia. Dice: ¿se acuerdan de la historia de Noé que hablamos hace unos pocos días en el show? En donde Noé en un momento, después de tener muchísima paciencia y de seguir todos los lineamientos de Dios, Noé pierde un poco la paciencia, pierde el optimismo y le pide a Dios que mande el diluvio, que mande el castigo. Ni siquiera siente que a partir de las personas que hay en sus semillas futuras podría haber algún bien, y le pide que baje con el diluvio. ¿Qué es lo que pasa? Entonces dice este hadiz que un día Satanás quiso asesorar al profeta Noé después de que el diluvio destruyó a su pueblo. Satanás se sintió en deuda con Noé desde que él le salvó el esfuerzo de desviar a su pueblo pidiendo el castigo divino para golpearlos. Satanás le dijo, y prestemos mucha atención porque esto es muy interesante y creo que podemos hacer como un autoestudio, una autocrítica. Dice: oh Noé, abstente siempre del orgullo, de la codicia y de los celos, porque el orgullo me indujo a mí a no inclinarme ante Adán, y me volví infiel, y fui declarado Satanás maldito. Y la codicia indujo a Adán a comer del árbol prohibido, a pesar de que todos los árboles del paraíso le estaban permitidos, excepto el árbol prohibido. Y comió de ese árbol, y se le pidió que saliera del jardín. Y celos, porque se convirtió en la causa para que el hijo de Adán matara a su propio hermano. Y esto es un poco lo que vamos a estar hablando hoy también, de las consecuencias de nuestros actos y el desarrollo que se da y cómo lo que pasó con Adán realmente después se ve reflejado un poco entre la relación de Caín y Abel.
Después de que Dios reprende a Adán y Eva por escuchar a Satanás, ellos inmediatamente reconocen su error y se arrepienten ante Dios. Dijeron en el Corán 7:23, Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos, y si no nos perdonas y no nos tienes misericordia de nosotros, estaremos entre los perdedores. Ahora, una cosa que me parece muy interesante acá cuando ellos dicen, hemos sido injustos con nosotros mismos. Creo que cuando no seguimos los lineamientos de Dios, cuando no nos esforzamos por seguir sus lineamientos, a las personas que más estamos perjudicando es a nosotros mismos. Sí, porque nadie puede perjudicar a Dios ni beneficiarle tampoco. Dios todo lo que nos dice es a favor de nuestro beneficio, ¿no? Eso es lo que nos dice Dios, no nos dice nada o para evitar nuestra propia perjudicación. Exacto, porque si no seguimos lo que dice Dios, pues nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Exacto. Entonces Dios luego se vuelve en misericordia a Adán y le reinstala en una posición de honor. Entonces Adán recibió de su Señor algunas palabras y aceptó su arrepentimiento. De hecho, es él quien acepta el arrepentimiento. Él es el misericordioso, dice el Corán 2:37. Como lo prometió, hasta el día de hoy Satanás trabaja incansablemente para engañar a la humanidad. Y esto es muy importante. En Pedro 5:8, en la Biblia dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. De hecho, una de las cosas que dice el imán, que Satanás está sobre todo acechando a los creyentes, ¿no? Pero está detrás de todo el mundo, porque esa fue su promesa de desviar a la humanidad. Y de hecho, incluso para serles sincero, antes de yo entrar absolutamente, antes de creer, absolutamente antes de estar en el llamado, tuve una especie de visión mientras estaba en una especie de sueño y vigilia, en donde pude ver cómo el diablo, Satanás, que es un nombre y un concepto que para mí era muy lejano, y hasta el día de hoy me encuentro como que rezo cada vez que lo menciono para que la gente que no cree en estas cosas, ojalá que algún día se abra este tipo de conocimiento, porque sé lo que es lo que estar lejano a este tipo de decir, el diablo, qué sé yo. Pero realmente, como dijimos la vez pasada, si creemos en la luz y vemos que existe la luz, existe la oscuridad. Si sabemos que existe el bien, porque todos lo sabemos, también sabemos que existe el mal. Bueno, entonces también tiene dos manifestaciones espirituales que son Dios y el diablo, pero lo podemos llamar de nuevo como a ustedes les parezca más cómodo. En esta visión, lo que yo vi es que lo que se me mostró es que el diablo no tiene ningún apuro, no tuvo ningún apuro, y que hace muchísimos años lentamente se encargó de ir desviando de a poquito a la humanidad. De tal manera, y esto ya es aparte, pero de tal manera que pasamos de creer, incluso los cristianos, en un Jesús que va a la iglesia y ve que están haciendo un comercio afuera de la iglesia y derrumba todo y tira todo y dice que está mal, de un Jesús que denuncia a las autoridades religiosas y políticas de la época, a creer en un papa que se da la mano con un montón de gente que son ladrones de la humanidad, que son asesinos de la humanidad, que son mentirosos, que son manipuladores. Y no solo eso, sino que a creer en un papa cuando Jesús está diciendo, si quieres ser perfecto, deja todo y sígueme, da todo. Aquellos que den sus pertenencias, que dejen a sus madres, a sus padres, a sus hermanos y me sigan, serán beneficiados con muchísimo más. Aquel Jesús, empezando a ser creyente, ese Jesús, hoy creemos en un papa que vive en una mansión, en un estado, en donde es un estado aparte, donde se lo juzga distinto. No sé si saben, pero no sé si sabías esto, pero al papa y al cura tienen un juzgado aparte, no se lo juzga como al resto de la humanidad. Que además tienen una de los capitales más aumentados, son billonarios. Mientras hay un montón de gente en este mundo que se está muriendo de hambre. O sea, si habrá sido despacito y sin apuro, como el diablo fue manipulando nuestra percepción de las cosas, porque si lo ponemos de un día para el otro, si lo ponemos desde Jesús y al día siguiente ponemos a este papa, nadie podría creer que esto es realmente religión y que nadie podría creer que esto realmente es un representante de la religión que Jesús en un momento quiso transmitir a las personas. Pero como no fue así, fue muy sutil, muy despacito,
las personas hemos terminado por aceptar que esto es una verdadera representación de la religión y del mensajero de Dios, cuando no. Y cuando Jesús también ha dicho, va a venir alguien después de mí, Ahmed. Y entonces ahora a mí lo que me preocupa, sinceramente, a nosotros en este show hablamos todos los días y siempre tenemos las mismas preocupaciones. ¿A quién le estamos hablando nosotros? Nosotros le estamos hablando a la gente, nosotros le estamos hablando a la gente creyente, pero también le estamos hablando a aquellas personas que no son creyentes. Y es muy loco porque estamos haciendo un show que se llama La Fe, yo estoy con hijab acá hablándole a ustedes y estamos interesados en personas que de repente no tienen una fe, no tienen una religión, porque entendemos muchas veces los motivos dignos que tienen para no tener una religión, como también entendemos los motivos dignos y morales que tienen para tener una religión. O sea, nosotros tenemos una ambición enorme porque estamos tratando de tirar una red muy grande y no queremos perder a nadie. ¿Por qué? Porque nuestro miedo es que pase lo mismo. Jesús vino para los judíos y los judíos, las autoridades religiosas de ese momento lo rechazaron y manipularon a la población también de tal manera que al final Jesús fue juzgado y muerto en la cruz. Entonces, que a su vez, bueno, si quieren saber más acerca del tema, podrían ver en nuestros programas. Eso ha ocurrido mucho con casi todos los profetas y mensajeros que acaban en contra de ellos, levantándose en contra de ellos y los matan, como pasó con Jesús y todo eso. En la actualidad estamos en el tiempo del Imam Ahmed al-Hassan alayhi salam. Es la promesa de Dios en el donde se establece el estado de justicia divina y es algo que es lo que va a ocurrir y es algo inminente, va a ocurrir. Lo que nosotros queremos es echar una red para pescar a la gente para que pueda apoyarnos, para que pueda apoyarse a ellos mismos, ¿vale? Para que puedan beneficiarse a ellos mismos de este enviado de Dios que va a establecer el reino de justicia divina. Eso es lo que nosotros queremos. Estamos avisando a la gente de eso. Pero para ello vamos también enseñando los conceptos que vamos aprendiendo de parte de que Dios nos va enseñando, para que a través de dichas enseñanzas, de dichos modales, de dichos valores, podamos encontramos la luz por medio de la oscuridad para poder reconocer a Dios como nos habla a través de su elegido y cómo se manifiesta en la creación, ¿no? Por eso es como dijiste, Verónica, vemos claramente el contraste que hay entre estos elegidos como el Papa supuestos, ¿no? Que contradice las mismas enseñanzas de Dios, ¿no? Y con eso también podemos ver cómo la manera en la que actúa Satanás, ¿no? en el mundo. Por ejemplo, y es la misma, ahí podemos ver cómo Satanás fue desviando a la gente del mismo modo que fue desviando a la gente, a Adán desde el principio, cuando empezó a enseñarle las cosas de que él podía beneficiarse y cosas así. El diablo pues te muestra lo material, ¿no? Y eso es lo que podemos ver entre la gente que tiene poder en este mundo en la actualidad. ¿No? ¿No es así, tal cual? ¿No? Sí, tal cual. En realidad es lo que podemos ver es que el diablo de alguna forma promete cosas que podemos obtener de este mundo. Cuando Jesús también dijo, mi reino no es de aquí, cuando Mohammed dijo que realmente no quiero citarlo mal, pero que para el creyente este mundo es sufrimiento, es algo muy difícil, y creo que para el no creyente también, creo que sí, es muy difícil. Y volviendo de nuevo a un poco a reflexionar acerca de esta supuesta libertad. Cuando Jesús enseñó y le dijo al hombre que quería, que había hablado el rico, que había hablado y le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y lo que hizo es retirarse. Entonces Jesús nos dice eso, que vendamos todo lo que demos todo el beneficio de todos, ¿no? Esas enseñanzas que nos procede de Dios.
Bueno, entonces luego de esta alerta que dice cuídense de su gran enemigo el diablo, que porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar, como incluso ahora Iblis hace promesas falsas de nuevo a los hijos de Adán, jóvenes e ingenuos, lejanos a todo este tipo de conocimiento que Dios nos dejó como enseñanza y advertencia, que esperan hacerse un nombre en el mundo temporal, seducidos por la fama y la fortuna. Satanás los lleva lentamente a la ilusión que ha creado. Y esto es absolutamente importante. ¿Cuántas celebridades, de hecho, han dicho que han vendido su alma al diablo, y a través de haber vendido su alma al diablo es que ellos han adquirido la fama que han adquirido? Vemos muchas veces que la supuesta, bueno, esto lo nombramos la vez pasada, pero que la supuesta libertad que el diablo te ofrece es el tema de que tú puedas obtener todo lo que tú deseas, cuando la verdadera libertad es ser libre de tus deseos. Eso es lo que Dios te está diciendo, a través de la sumisión, sabiendo que Él solo sabe el camino y que Él solo sabe qué es lo mejor para nosotros. O sea, cuando nosotros, lo que pasó a Adán es que él no confió en Dios. ¿Y qué es lo importante acerca de confiar en Dios? Es que a veces Dios quizás nos prohíba cosas simplemente para que nosotros desarrollemos esa fortaleza y desarrollemos esa confianza, para que nosotros entendamos que al resguardo de sus leyes y al resguardo de sus recomendaciones es que nosotros estamos a salvo, porque al final siempre fuimos creados por Él. O sea, nuestra propia vida, nuestra propia experiencia, nuestro propio razonamiento, nuestra propia libertad de albedrío fue dada por Él. Entonces, ¿quién más que Él que pueda saber qué es lo que es bueno y qué es lo que sea malo para nosotros? Y esa misma fortaleza, a veces tengo esa sensación de que nosotros a veces pensamos que vamos a poder hacer grandes cosas, pero no hacemos las pequeñas. Yo creo que es al contrario, cuanto uno más se empieza a practicar en las cosas pequeñas de la vida, es cuando uno empieza a ganar fortaleza y esa confianza en Dios. Incluso en el Tao, Lao Tzu, que es otro profeta de Dios, dice, esto es una fuerza en la que puedes contar y confiar, en la que te puedes realmente reclinar, es una fuerza en la que puedes confiar. Y eso es muy importante. Pero ¿cómo vamos a saber esto? ¿Lo vas a saber porque yo te lo digo, porque Él te lo dice, porque incluso el mensajero de Dios te lo dice? No, lo vamos a saber cuando realmente lo pongamos a prueba. Y eso es una de las cosas. Acá nosotros vamos a hacer una parte del trabajo, que es lo que dijo mi hermano Ismael, que es el transmitir este tipo de conocimientos, pero de la otra parte del trabajo siempre están nosotros. Y por favor no piensen que nosotros, o sea, es un constante trabajo, esto no termina nunca. Estaba pensando en teorías como las cuerdas de una guitarra, por ejemplo. No porque tú la afines una vez y entiendas una vez algo, o tengas una introspección, o tengas un conocimiento, quiere decir que tú en 5 días, 10 días o cuando sea, no tengas que afinarlas de nuevo. Esto es algo que mientras estemos vivos, requiere constante vigilancia. Y es un trabajo absolutamente constante para nosotros siempre estar afinados con Dios, digamos, por decirlo de alguna manera. No sé si querías decir algo, tenías algo pendiente. Sí, sobre lo que dijiste me recuerda a una narración del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, su familia, que dice pedir conocimiento desde el nacimiento, ¿no? Desde la cuna hasta la muerte. O sea que el ser humano tiene que estar siempre en constante conocimiento, porque el ser humano de por sí está en constante evolución y va aprendiendo poco a poco y más conocimientos. Exacto. Bueno, entonces acá lo que, para resumir, tenemos escrito es que la respuesta de cuál es la moraleja acerca de este tema de Adán es que Dios nos ama y sabe qué es lo mejor para nosotros. Y por eso necesitamos confiar en Él, aprender a confiar en Él. No sabemos qué es lo mejor para nosotros y por lo tanto lo necesitamos para protegernos. Esto requiere que confiemos en Dios cuando nos dice que algo es perjudicial para nosotros. Y no solo eso, cuando estamos en ciertas circunstancias, decir, bueno, yo estoy en esta circunstancia y Dios no está ciego de por qué estoy en esta circunstancia. Hay una razón para mí, hay una enseñanza para mí, hay un regalo para mí en este momento o en esta situación. Y confiar. Entonces, o que confiemos siempre, bueno, esto ya está dicho, disculpen. Entonces, Imam Rida, que la pasa con él, dijo, el hecho de saber que el trazo de una semilla de mostaza en una roca gigante, ya sea en el océano o en un bosque,
que estén en completa oscuridad es algo que no pasa desapercibido por Dios, es lo que nosotros nos hace creer que Dios es aquel que todo lo ve y que todo lo sabe. Y eso también nos da un poco de confianza, de saber que, bueno, de nuevo, reafirmarnos en que Dios sabe qué es lo que está pasando y que siempre hay una razón para ello y que debemos confiar y aprender a confiar. Había recuerdo, habían las enseñanzas de Confucio, que Sí. era uno de los profetas, siempre decía que todas las cosas tienen una causa y todo acto del ser humano tiene una consecuencia. Bien. Sí. Entonces, desafortunadamente, Adán, en vez de creer a Dios y de creer en Dios, le creyó a Satán, y fue por eso que fue expulsado del Edén. Adán y Eva ahora viven en la tierra plenamente conscientes de su error. Ellos en todo este tiempo lloran, lamentan, se arrepienten y duraron años en penitencia y llorando en culpa y dolor. Y eso es una cosa, una especie de sufrimiento que se crea en la mente, y es lo que Dios realmente les quería prevenir de que pasaran por esta situación. Y Dios ya los había perdonado, no era necesario que ellos pasaran por todo ese tipo de sufrimiento. Sin embargo, el error y la pérdida y la sensación de lejanía de Dios era lo que a ellos los atormentaba. Su enemigo jurado Satanás siempre estaba cerca como una sombra, buscando constantemente sabotear su relación con Dios. Y yo quiero que ustedes también hagan introspección y evalúen si esto no es lo que le pasa a cada uno de los hijos de Adán en este momento también. Después de años de dificultades en la tierra, realmente entendieron la naturaleza amorosa de Dios y de por qué Dios quería protegerlos de un conocimiento oscuro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Adán y Eva están en la tierra y procrean, tienen hijos. Y aquí es donde nos encontramos frente a lo que es la segunda prueba divina de la historia. Sí, pero quería destacar, antes Claro. de tener hijos, Adán y Eva, cuando se arrepienten y le piden a Dios el perdón, lo cual Dios les otorga el perdón y renueva el pacto que había hecho con Adán en el paraíso, cosa que Iblis perdió al no pedir perdón, al no redimirse, ¿no? Y siguió con su pensamiento de demostrar de que el ser humano es negativo, porque ese era el principal objetivo de Iblis, de que, ya que, como hemos visto la vez pasada, ocurrió el asunto de la postración y de que Dios había pedido a los ángeles postrarse. Iblis no quiso postrarse ante Adán debido a su validez, ¿no? A su orgullo, A sí. su orgullo, sí. Quiso seguir demostrando de que el ser humano, o de que Adán no es digno de eso, y no se redimió y siguió acusando. De hecho, le pidió a Dios incluso la posibilidad de dejarlo trabajar para demostrar a que el ser humano no es digno de la posición que Dios le otorgó en la tierra, ¿no? Y eso es lo que va haciendo Satanás, creando problemas y descarriando a la gente para demostrarle a Dios: ves, yo tenía razón, ¿no? Eso es lo que quería. Yo tenía razón cuando no me postré ante Adán, yo tenía razón sobre esto. Y por eso anda descarriando a la gente, anda mostrando a la gente todo, agarrándoles hacia el materialismo, hacia alejándolos de Dios, haciéndolos que transgredir en la tierra, abusar de la gente, de todas las maneras. Mentir, sí. Y lo que él hace es, y él al mismo tiempo se dice que es inocente de ello, que la gente son los que hace. Él solamente, según él, su argumento es que solamente empuja a la gente o le mete ciertos pensamientos a la gente, y la gente es la que actúa, como pasó con Adán, ¿no? Que le dijo, come del árbol y todo eso, y Adán siguió lo que dijo. Entonces él siguió, Iblis, Satán, siguió acechando para hacer que el ser humano transgreda en la tierra, y no se quiso redimir, ¿no? Esa es la gran diferencia entre Iblis, ¿no?, y Adán.
Adán, al redimirse, Dios renueva el pacto con él, le da su apoyo, y, sí, y hasta el día de hoy es uno de los Mehdis. La base con él es uno de los que va a gobernar en el estado de justicia divina que Dios establecerá en la tierra. Posteriormente, después de todo esto, Adán y Eva empiezan a tener hijos, ¿no? Empiezan a tener hijos, tienen a quien sería Caín y Abel. Caín creo que era el más grande, ¿no? Y mayor, y posteriormente Abel. Y ahí empieza la segunda parte de donde podemos ver y aprender acerca de la prueba divina que Dios nos da, porque nos puso Dios en este mundo para probarnos y probar nuestra fe, ¿no? En la primera parte de la historia de Adán y Eva vemos cómo Iblis no logra pasar la prueba, ¿no? Y cómo se vio la realidad que tenía oculta en su interior, ¿no? Y cómo podemos ver también la realidad que tenía oculta en su interior Adán, incluso después de transgredir y haber comido del árbol. Ahí también podemos ver el perdón que debemos de tener ciertas personas, ¿no? Y también el hecho de no juzgar de la manera que muchas personas. Por eso dice Jesús, creo que en uno de los versículos, ¿no? No juzgues si no quieres ser juzgado, ¿no? Tenemos al diablo que anda juzgando todo el tiempo, ¿no? Al ser humano, y posteriormente él va a ser juzgado al final debido a sus actos, ¿no? de negatividad que dan los seres humanos. Sí, tantas cosas que me dan por hablar acerca de lo que estás diciendo. Bueno, una de las cosas más importantes me parece que es esta, o sea, si bien el diablo sedujo a Adán con sugerencias, al final el que tuvo que pagar por eso fue Adán mismo. Y eso es una de las cosas que también están escritas y una de las cosas que tenemos que aprender, que no importa cuánto sigamos las sugerencias de otras personas, o sea, al fin y al cabo, la sociedad en la que formamos parte hoy, cómo funciona, nuestros padres, nuestra familia, la escuela, lo que sea, incluso la religión de la que formamos parte, si nosotros permitimos que esas cosas nos influencien sin de alguna forma ponerlas en duda, al final somos nosotros los que vamos a tener que responder por esas decisiones. Y por eso es importante que nosotros nos animemos a cuestionar esas cosas, porque Dios jamás va a ponerte en una mala situación por querer realmente descubrir la verdad de las cosas. Creo que es una de las cosas más importantes, que es que no va a ser excusa suficiente yo hice esto porque esta persona o este ser o lo que sea, o la sociedad en este momento era así, porque la sociedad 100 años atrás, 200, 500, 1000 años atrás era completamente diferente, y si tú vas a ser simplemente un producto de esa sociedad, entonces no hay realmente ningún lineamiento con nada verdadero o con nada intrínsecamente que te esté guiando desde una conexión profunda con lo divino o con Dios, porque estás simplemente completamente desconectado y conectado con una realidad que no sabes ni de dónde vino. Exacto, alrededor tuyo. Eso es un resultado de una circunstancia, lo que es lo que no queremos. Por eso es tan raro que yo hace, no sé, 10 años estaba, o sea, en una circunstancia completamente distinta. Jamás podrías creer que yo estaría hablando de religión con un hijab, y hoy estoy haciendo esto. Porque es importante cuestionar y averiguar, y es importante descubrir la verdad y luego darle todo de ti. ¿Por qué? Porque sí, porque Imam Ali decía, ¿no? Vos, sos Dios, sos aquello que yo venero, porque sos lo único que es digno de ser venerado, ¿no? O de ser adorado. Y realmente, o sea, después de haber experimentado la vida y tantas cosas, la conexión con Dios es lo más lindo que yo experimenté en mi vida. Y Dios, no hay nada que se compare con eso. Y Dios nos pone a prueba para sacar de nosotros dicho con fe y dicha conexión con Dios. Sí, buenísimo, exacto. Eso. También quería me acordé de una cosa, quería mencionar de que si seguimos lo que la sociedad dice y todo eso, hace siglos existía la esclavitud, era algo normal. Exacto. Cuando en la actualidad todo el mundo sabe lo negativo que es, ¿no? Y lo dañino que es hacia el ser humano, y lo inhumano que es la esclavitud, ¿no? Tal cual. Así que bueno, con respecto a lo que vos estabas diciendo, habían otras cosas que me vinieron a la mente, pero que en este momento se me han perdido, así que vamos a seguir con como tenemos el show planeado, y si me vuelven a la mente las retomamos.
Entonces, estamos con el tema de Caín y Abel. Caín y Abel. Caín es el hermano mayor, Abel es el hermano menor. Generalmente, incluso hasta el día de hoy, el sucesor resulta ser siempre quien es el hermano mayor. Pero, a diferencia, Caín o Abel era más fuerte que Caín, y a su vez Abel, él era pastor, cuando Caín era agricultor. Y hay una gran diferencia dentro de estos dos roles, aunque en realidad ambos son importantes. El tema de que el ser pastor requiere que uno dé su vida, a veces se encuentra en la circunstancia de dar su vida por el rebaño. Y hace que por esas circunstancias, por esa entrega y también por ese desafío mental, intelectual, de cómo tener a todo el ganado junto, de cómo ir a buscar a aquella oveja que se descarria, y todo eso hace que muchos de los profetas y mensajeros de nuestra historia, de la historia de Dios, hayan anteriormente de ser profetas y mensajeros, hayan sido, ¿cómo se llama? Pastores. Y esto es muy bonito, porque si te das cuenta que Dios jamás le pondría, Dios pone en mano el poder, o su palabra, el poder de Dios, lo pone en manos de quienes sabe que son capaces de dar su vida por los demás. Y eso es muy lindo, porque yo me pregunto, ¿quiénes de nosotros en realidad en este momento estamos practicando a esa altura las cosas? ¿Quiénes de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por los demás? O, como vamos a ver más anteriormente, a dar lo mejor, simplemente dar lo mejor de nosotros mismos. Y otra pregunta que me hago es, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué si tenemos una capacidad? ¿Por qué si tenemos la capacidad de dar? ¿Por qué si tenemos la capacidad de amar? ¿Por qué si tenemos la capacidad de tener un corazón? ¿Por qué si tenemos la capacidad de todo eso? ¿Por qué no usarlo en su máxima expresión? ¿Por qué? No es fácil. ¿Pero qué es fácil? O sea, por lo menos podemos pelear para intentarlo, porque ahí estoy retomando lo que se me había perdido. Porque de hecho, no tratar de hacerlo mejor significa irse para el otro lado. O sea, lo que hizo Satán, el pacto que hizo con Dios, es una guerra declarada. Yo cuando me enteré de esto, para mí fue una guerra declarada. Quiere decir que cada vez que nosotros nos desviamos o le escuchamos a él, le estamos haciendo un favor al diablo, y a lo único que nos estamos dañando es a nosotros mismos y al resto de la humanidad. A mí me parece una falta de respeto que este Satán se piense que puede hacer eso conmigo. Y es una lucha diaria, pero para mí es algo que también me da un montón de determinación. Y por eso también, cuando hablamos de nuevo del séptimo pacto, hablamos de los 5 profetas, de los 5 mensajeros de Dios, el Ulul Azam, que seguramente lo estoy pronunciando muy mal, pero que lo que significa que son los que tienen mayor determinación. ¿Determinación de qué? De que conocen por lo menos a su enemigo, conocen sus artimañas, y saben que no le quieren dar ni una ficha, no le quieren dar poder, no le quieren hacer el favor a que su plan sea concebido. Y eso creo que todos nosotros, un momento que se nos abren los ojos, un momento que tenemos esta información, y no solo estamos mostrando esta información, sino que está en los libros, y a su vez que tenemos también las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, están escritas, pero también tenemos hoy al mensajero, sigámoslo, sepamos qué dice. El precio es solo paz, el precio es solo la libertad, pero el camino no es fácil. Pero de nuevo, ¿qué es fácil? ¿Qué es fácil en la vida? Hace muchos años me vi escribiendo, aquellos que desestiman lo difícil lo vuelven a encontrar en la facilidad. Y un amigo mío me dijo, pero esa frase que escribiste está muy buena. Y yo ni siquiera me había dado cuenta. Pero es cierto, cuando nosotros descartamos lo difícil, lo vamos a encontrar de nuevo en la facilidad, porque son cosas por las que tenemos que pasar sí o sí. Y o nos hacemos más fuertes o nos destruyen. Pero cuando nosotros nos damos por vencidos y dejamos que las cosas nos destruyan, o permitimos que nuestra debilidad se haga más fuerte que nuestra fortaleza, o le damos más credibilidad a los pensamientos y sentimientos negativos que a los pensamientos y sentimientos positivos, lo único que estamos haciendo es beneficiando al diablo. Cuando uno se da por vencido, sí hay como, me di por vencido, pero no hay nada que se parezca más al diablo que darse por vencido, que la desesperación, que realmente el creer que no hay más posibilidad. Cuando uno no se da por vencido, ¿qué es lo que pasa? La lucha diaria, la lucha hasta siempre, la lucha hasta el último momento. Pero bueno, por lo menos sabés que lo que estás haciendo es lo mejor que podés hacer.
Y bueno, a veces no saldrá bien, Sí. pero por lo menos la intención es lo que cuenta. Dicen que el karma en realidad no tiene que ver con la acción que tú das, sino con la intención que tiene tu acción. Sí, Sí. querías decir algo. Sí, sí, lo último que dijiste es como la narración, ¿no?, del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él y su familia, cuando dice los actos son se hacen según la intención, ¿no? Se cuentan según la intención, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que también lo que has mencionado sobre el karma. Quisiera mencionar que la historia de Caín y Abel es una gran historia donde podemos ver reflejado todo lo que has mencionado acerca de la oscuridad y la luz, ¿no? Caín, como hemos dicho, era el grande, el mayor, Abel el menor. Abel era el más apto, ¿no?, para ser sucesor de Dios, por eso Dios lo eligió como sucesor. Tenía más fe, ¿no? Tenía más fe. Y como hemos mencionado todo lo que mencionaste acerca del liderazgo, Adán y Eva sabían lo que iba a ocurrir, más o menos, tenían conocimiento de que posiblemente haya un conflicto entre ellos, por eso separó a Caín y Abel en dos distintos trabajos, ¿no? Uno era pastor y otro agricultor, ¿no? Pero posteriormente ocurrió lo que vendría a ser el conflicto, ¿no?, de Caín y Abel, como estamos contando. Sí. Entonces, bueno, el conocimiento que él acaba de transmitir también tiene que ver con cosas que nos ha compartido, que hemos aprendido a través de estar aquí. Pero también una de las cosas que, como Dios pone a prueba, más allá de que ya tenían determinado o ya se sabía quién era más propicio a ser el sucesor de Adán, era que ellos tenían que dar sus primeros frutos. Le dijo Dios a Adán, dile a tus hijos que me hagan una ofrenda. Sí, quería mencionar también, Sí, tenemos el punto de que Abel era más fuerte, más bello, ¿no? Tenía la mujer más bella, porque en aquel momento nacían gemelos, ¿no? Y pues se casaban, cada uno le tocaba a la otra persona, se casaban entre hermanos, pero había una persona con la que se iba a casar. Entonces la persona con la que se iba a casar Abel era más bella que la persona con la que se iba a casar Caín. Y ahí tenemos todo este amalgama de cosas que empezó a llevar a Caín a pensar negativamente de Dios y de las intenciones de Dios, ¿no? Que es lo que empieza a crear un conflicto entre Caín y Abel. Posteriormente, debido a eso, Dios pone la prueba, ¿no? Pone la prueba para demostrar, ¿no?, quién realmente es apto, ¿no?, para que cada uno vea realmente la realidad que lleva en su interior, ¿no?, que fue lo de ofrecer el tributo a Dios, ¿no? Fue el primer tributo, ¿no?, en aquella, podemos decir que podría ser uno de los primeros tributos que se dieron a Dios en la humanidad, ¿no? sí. Abel, como era bueno, ¿no?, y hacía buenos actos, le ofrece a Dios los mejores frutos de su trabajo, ¿no?, el mejor sacrificio, ¿no?, de su mejor ganado. En cuanto a Caín, no le ofreció lo mejor a Dios, ¿no? Dejó lo mejor para él y ofreció lo peor a Dios, ¿no? Porque pensaba en sí mismo, ¿no?, en el ego, en él mismo. El resultado fue que Dios aceptó la buena obra, aceptó el sacrificio de Abel, aceptó el buen ganado, ¿no?, los buenos frutos, ¿no?, lo mejor que da, y no aceptó lo peor que da de uno mismo. Esto vemos que Dios realmente acepta que el ser humano, quiere que el ser humano dé lo mejor de sí mismo, ¿no?, hacia Dios y hacia todo, ¿no?, sacrificar por el beneficio de todos lo mejor, ¿no? Yo quiero que Sí. vos sigas con esta historia, pero quiero hacer un pequeño comentario con respecto a eso. De nuevo, porque estamos viendo estas historias, estamos aprendiendo estas historias, pero me parece que es importante ponerlas en un contexto cotidiano para entender qué es lo que está pasando y por qué estamos en las circunstancias que estamos. Ahora, lo que mi hermano Ismael estaba diciendo es que Caín
no dio lo mejor que tenía, no dio lo mejor de sí, cuando Abel sí dio lo mejor que tenía, ¿verdad? Entonces, nosotros, en este mundo, ¿estamos haciendo eso? Cuando alguien nos pide algo, ¿le damos lo mejor que tenemos? ¿Le damos la mejor remera, la mejor comida, el mejor tiempo que tenemos, la mejor oreja? ¿Le damos lo mejor? ¿Estamos en un mundo en donde le enseñamos eso a nuestros hijos? ¿Estamos en un mundo en donde nos enseñan eso en las escuelas? ¿Estamos en un mundo en donde los políticos, que son los representantes, ejemplifican esa moral? ¿O es todo lo contrario? Como dice, por ejemplo, de nuevo, para volver al Tao, que tenemos un show del Tao en el canal, realmente los que están al poder son como los padres, son el ejemplo de la humanidad. Y no estamos teniendo un ejemplo verdadero que tenga que ver con esto. Y debido a que nosotros no estamos dando lo mejor, es que no recibimos lo mejor, es tan simple. Es que todo alrededor de nosotros no nos muestra lo mejor, es que estamos en estas circunstancias, con este tipo de representantes, que de alguna forma son una imagen amplificada de cómo vivimos nosotros. ¿Por qué queremos que otros sean diferentes si nosotros no aplicamos y no cambiamos nosotros mismos, en nuestro micro? Por eso digo, las pequeñas acciones son lo que al final terminan cambiando todo. Muchas gracias por este espacio. Sí, puedes seguir con el... Sí, estábamos hablando acerca de Caín y Abel, ¿no? Y las ofrendas, sí. Y las ofrendas, exacto. Que Dios aceptó las buenas ofrendas de Abel y no aceptó las malas ofrendas de Caín. Fue una prueba en la que Dios enseñaba a Caín y Abel. Les daba una enseñanza, que era eso, que un ser humano debe dar lo mejor de sí, ¿no? Para Dios y para los demás. Y no pensar solamente en él mismo. Es una enseñanza, cosa que Caín lo tomó de forma negativa y Abel lo tomó de forma positiva. Abel entendió de que Dios lo que quería decir era que él apoyaba y que recompensaba las buenas acciones, mientras que las malas no. En cuanto a Caín, lo que empezó es a dudar de Dios, a pensar mal de todo, de que vio de que él era no era tan fuerte como Abel, de que su esposa tenía celos de Abel por varias cosas, ¿no? Su esposa era más bella que la mujer con la que se iba a casar Caín. Empezó a pensar de que Dios lo despreciaba, ¿no? Incluso, y por eso llegó a enfadarse con Dios y con Abel y con todos. No respetó ni siquiera la voluntad divina, ¿no? Sí. Y ahí empezó el conflicto, el gran conflicto que conocemos, ¿no? De cuando Caín se levanta contra Abel, ¿no? Y hasta que al final Caín mata a Abel, ¿no? Que es lo que podemos encontrar en el Corán y en los libros sagrados, por ejemplo, ¿no? Caín y Abel en ese momento lo que hacen es que Caín y Abel, Caín y Satanás en lo que se relacionan es que en vez de encontrar algún mal en ellos, culpan a Dios. Exacto. Y eso es un gran error. Imam Ali, cuando fue preguntado acerca de qué es la divina justicia y fe, él contestó: fe en la divina justicia es que tú no acusas a Dios de nada. No acuses a Dios de nada. Esa es divina justicia. ¿Qué quiere decir? Y para mí esto es muy importante también para aplicarlo hoy en día. Yo veo que la gente en las circunstancias en las que estamos dice: Dios, ¿dónde está? ¿Cómo Dios permite esto? ¿Cómo esto puede ser? Ahora, si Dios ha bajado durante la historia montones de mensajeros, nos ha dejado su mensaje y su legado de cómo debemos actuar, y nosotros lo ignoramos o lo leemos y no lo aplicamos, ahí es donde está Dios. Yo no puedo rezar, por ejemplo: ay Dios, tené misericordia y perdoná a mi hermano Ismael, y yo después lo miro y yo no tengo misericordia con él y yo no lo perdono, porque la única forma en que él va a experimentar perdón y misericordia es a través de mí. Yo no le puedo rezar a Dios y después mirarlo con rencor, porque es mi trabajo. Porque yo no puedo ir a la escuela de medicina y estudiar durante 12 años acerca de cómo hacer medicina, después encontrarme con un paciente que me necesita y decir: ¿dónde está mi profesor que no lo está ayudando y ahora todo el mundo se está muriendo? No, porque yo tengo los libros, porque yo ya estudié y porque ahora es mi trabajo. Y este mundo es una gran manifestación de que nosotros no estamos aplicando eso que estamos aprendiendo, que no nos damos cuenta que es nuestro trabajo.
Dios está en que nos respalda, Dios está en que cuando hacemos así y lo queremos, lo llamamos, lo sentimos. Dios está en que nos ha mandado mensajes y mensajeros y lineamientos, pero somos nosotros los que tenemos que aplicarlo. Ahí es donde está Dios, ahí es donde lo vamos a experimentar y a sentir, en nosotros mismos, en nuestra propia forma de actuar, y no culpándolo de nada. Sí. Sí, exacto, hermana Verónica. Como estábamos hablando acerca de la historia de Caín y Abel, dijimos que se mencionan, ¿no?, en los libros sagrados. En el Corán podemos encontrar la ley que dice: y cuéntales la verdad de la historia de los dos hijos de Adán, cuando ofrecieron un sacrificio y le fue aceptado a uno pero al otro no. Dijo: te mataré. Contestó: Allah es Dios en árabe, solo acepta de los que temen. Si levantas tu mano contra mí para matarme, yo no levantaré la mía para matarte, pues yo temo a Allah, el Señor de los mundos, ¿no? Esto es lo que se menciona en el Corán, ¿no?, la historia. Lo que ocurrió fue que Caín, lleno de rabia, envidiosa, ¿no?, Caín se acercó a su hermano Abel y se negó a dañar, el cual Abel se negó a dañar a Caín. Podemos ver y pensar cómo ocurrió, ¿no?, que lo amenazó, ¿no? Caín amenaza a Abel, Abel le responde, ¿no?, de que incluso si intentas matarme, yo no levantaré la mano para matarte. Caín intenta atacarle, Abel se defiende, ¿no? Y posteriormente se aprovecha Caín, ¿no?, y mediante el engaño, ¿no?, y ataca una vez, ¿no?, a Abel, ¿no?, lo ataca desprevenidamente y lo empieza a pegar hasta que lo mata, ¿no? Y eso fue, ¿no?, como ocurre, ¿no?, el asesinato de Caín hacia Abel. Posteriormente todos vemos la historia en donde Dios le reprocha a Caín, ¿no?, le dice: ¿qué es lo que has hecho? Porque miente a Adán y Eva, a Caín, diciendo que no fue él quien lo mató. Entonces Dios le reprocha a Caín, le dice que esto se puede encontrar en la Biblia, ¿no?, que el suelo reclama la sangre de tu hermano, ¿no? Y le dice: Caín transgrede, e incluso se enfada contra Dios mismo, ¿no? Y le dice, cuando le pregunta ¿dónde está Abel?, le dice: ¿acaso yo soy el custodio, ¿no?, de mi hermano, ¿no? ¿No estoy vigilando todo el tiempo? Y empieza a contestarle a Dios mismo de esa forma, ¿no? Posteriormente ocurre lo de la marca, ¿no?, que lo destierran y le pone la marca para que, después de que Caín haya pedido a Dios, ¿no?, una marca, protección para que no lo mataran, ¿no?, y porque todo el mundo quería matarlo, y lo pone la marca para que no lo asesinara, ¿no?, y una especie de maldición sobre quien lo mate, ¿no?, y así y queda el asunto. Con esto podemos ver, como hemos dicho, podemos ver la luz, el intelecto, y podemos ver la ignorancia o la carencia de luz, ¿no?, en la ignorancia que tenía Caín. En vez de pensar de que Dios realmente estaba enseñando y dando y estaba presente, empieza a reprocharle. Dios le está dando mediante la prueba una enseñanza, ¿no?, que sería la enseñanza básica de que si Abel ha sido elegido es porque es más apto, ¿no? Si Dios incluso si hay algo negativo, realmente no significa que sea algo, tiene un beneficio detrás. Siempre Dios está con nosotros, incluso si no aceptó su ofrenda, pero él no pensó de ese modo, ¿no?, desgraciadamente. Ahí está la duda acerca de Dios y de las personas, ¿no?, y la carencia de luz, Claro. ¿no? Y eso se manifiesta en el ser humano, ¿no? Por todos nosotros corre la sangre de Adán, ¿no?, la sangre bendita, y la sangre de Caín, ¿no?, que es el que lleva al enojo, al pensar. Muchas personas piensan y a dudar y todo ese acto, ¿no?, y a tener rencor y todo envidia, eso. celos, Exacto. arrogancia.
y a pensar que en realidad nosotros nos tenemos que cuidar solo a nosotros mismos, cuando en realidad es Dios el que está haciendo ese trabajo. Exacto. Y simplemente tenemos que confiar en Él. Nos queda un minuto nada más, así que ha sido muy gratificante para nosotros estar otra vez con ustedes. Espero que para ustedes también. Realmente esperamos tener comentarios de su parte, esperamos que nos llamen, esperamos que nos cuenten qué es lo que está pasando de nuevo en sus corazones, en sus casas, en sus barrios, en su planeta, en sus ciudades, en sus países. Queremos saber cuál es su tránsito hacia la fe, cuál es su experiencia con la fe también, como nosotros hemos compartido la nuestra. Estamos muy interesados en los de ustedes y a su vez en andar juntos. Sabemos que este momento no es fácil para nadie, sabemos que en Latinoamérica menos que menos, como nombramos al principio, sabemos que estamos pasando por crisis de todo tipo y que esto es un gran cambio, y por eso estamos haciendo este llamado, esta lucecita en un mundo de internet, en un mundo de información, en un mundo de cosas, porque nosotros de corazón creemos en esto, trabajamos en nosotros mismos para que nuestra fe crezca, para ser más sinceros, para poder hacer este show de lo mejor posible, y que es lo que nosotros también queremos para ustedes. Queremos lo mejor y creemos en lo que estamos haciendo, y por eso hacemos este show. Les mandamos, como siempre decimos, un abrazo grande. Sí. También esperamos de que puedan llamarnos, incluso si no están de acuerdo con los preceptos que tenemos. Incluso si tienen una pregunta acerca de las cosas que estamos hablando, ¿no? Sobre todo, si ven cosas que ocurren en sus países también, si tienen ideas que quieren compartir, cualquier cosa, pues pueden llamarnos, ¿no? Siempre ponemos los números abajo, ¿no? En todos los capítulos. También aceptamos mensajes de voz de parte de las personas, tanto en WhatsApp, en Telegram, hablando sobre o preguntando sobre los temas que estamos hablando, ¿no? Y discutiendo, y sobre cualquier cosa que quieran compartir con nosotros. Sí, realmente en este show no me puedo guardar. Quiero realmente agradecer a Imam Ahmed Hassan, que la pase con él, y a Basadi, que la pase con él, por habernos permitido estar en este lugar, por habernos permitido experimentar, aprender y transmitir y transitar todos estos shows, y trabajar en nosotros mismos a través de las mismas cosas que nosotros vamos también transmitiéndole a ustedes, y haber depositado su amor y su confianza en nuestros corazones, y la fortaleza cuando no nos sentimos tan fuertes. Bueno, así que muchísimas gracias, no quiero tomar más de su tiempo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Salam aleikum. Salam aleikum. ¿Qué es lo que está pasando?